Pues me embarqué en un proyecto muy grande. Les voy a explicar. Hace poco salió una lista del New York Times con los 100 mejores libros de lo que va del siglo XXI. Y decidí que voy a leer esos libros desde el número 100 hasta el número 1 y les voy a dar una reseña por aquí en YouTube extensa y en TikTok una reseña mucho más pequeña sobre cada uno de los libros, ¿vale? Y hoy vamos a empezar con el primero, que se llama Árbol de Humo o Tree of Smoke, de Denis Johnson, que es el número 100. Antes de empezar les digo, va a haber algunos spoilers, como siempre. El video va a estar dividido por algunas secciones que ustedes van a poder ver, por si quieren adelantar algún punto, si les interesa más un tema. Hoy creo que vamos a hablar bastante, a pesar de que ya les adelanto que el libro no me ha gustado tanto, la verdad. Sin embargo, de un libro que no te guste se puede hacer un análisis interesante igual, así que empecemos. El libro narra los hechos de la guerra de Vietnam, empezando con el año 1963, es decir, con la muerte del presidente Kennedy, y llega hasta 1980. Todo se cuenta desde el punto de vista de individuos que se van relacionando con los bandos contrarios o con las culturas distintas a la de ellos. En principio, esa relación no se da a través de la violencia, sino que se da a través de la propia humanidad, de simplemente personas encontrándose, conociéndose. El libro está escrito en fragmentos, en postales que definen lo tortuoso de la guerra sin entrar definitivamente al campo de batalla. Y son muchas postales o muchos momentos, no muy extensos. El libro son aproximadamente 614 páginas, es un libro bastante grande. Sin embargo, las secciones suelen ser pequeñas. Gran parte del libro se siente como lo que harían los personajes de Apocalypse Now justo cuando no los vemos. Y es más, hay grandes paralelos entre los personajes de Apocalypse Now y de Árbol de Humo. Son muy similares a veces. Tal vez ese es uno de los puntos que puede que no me guste mucho, que siento que carece de cierta originalidad, incluso estilística, pero también en el desarrollo de los mismos personajes. Siento que no me está contando necesariamente nada nuevo. Igual, sobre las referencias que puedo decir que he encontrado dentro del libro, hay tres muy claras. Está Hemingway, en específico Por quién doblan las campanas, que es un libro muy interesante. Está la escritura de Graham Greene, sobre todo la forma en la que maneja los diálogos. Y también está Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas, que es un libro maravilloso y es una referencia también para Apocalypse Now y para un montón de literatura más allá. Entonces, este libro, ¿en qué culturas se basa? ¿Cuáles son las culturas que quiere representar o mostrar? Pues están los filipinos, porque el libro empieza en Filipinas, los vietnamitas, los japoneses, y por otro lado están los estadounidenses y los canadienses. Y hay una diferencia pequeña pero importante. ¿Qué es lo que sucede dentro del libro? Dentro del libro, básicamente lo que vamos a encontrar son conversaciones, o tal vez es uno de los puntos más importantes, conversaciones extensas sobre muchos temas. A veces son sobre temas un poco banales, a veces son sobre temas que avanzan la trama, a veces son sobre temas filosóficos, sobre la naturaleza de la guerra, sobre el sinsentido de la violencia, sobre los ideales de la libertad o los ideales norteamericanos de la libertad. Y de ahí quiero resaltar un par de frases que creo que son muy interesantes, porque algo que tiene Denis Johnson en su estilo, este es el primer libro que leo de él, es que es un escritor que puede estar tratando una conversación muy banal y de un momento para otro puede soltarte una frase muy profunda, un aforisma
Es un aforismo, es decir, una frase, una sentencia que por sí sola tiene muchísimo valor. Por ejemplo, y quiero resaltar un par. La primera es, en algún momento dice, la guerra es 99% mito. Es decir, la guerra necesita de creencias fundamentales, creencias nacionalistas, creencias religiosas, para que las personas decidan ir a la guerra, para que las personas decidan mantenerse en la guerra. La segunda frase que quiero resaltar es: no queda nada en el mundo que no esté ardiendo lentamente. Que creo que es una buena forma de explicar cómo se debió haber sentido o vivido la guerra de Vietnam. Ahora bien, a pesar de que los diálogos tienen esta capacidad de ser muy profundos, en general se sienten como diálogos muy artificiales, muy medidos, como si el autor quisiera hablar no solo a través de un personaje, sino a través de cada uno de los personajes. Y eso hace que muchas veces las voces no se diferencien muy bien. Los jóvenes tienen diálogos cortos, los mayores tienen reflexiones mucho más profundas, y en general digamos que el estilo de diálogo es muy, muy teatral o muy cinematográfico. Recuerda mucho a las películas de la época de oro de Hollywood. Incluso es un diálogo más clásico aún que los diálogos de la misma Apocalypse Now. Y estos diálogos artificiales contrastan con ese interés del libro de naturalizar a los personajes, de dejar de ver la guerra como grandes escenas bélicas y verla como personas que se relacionan. Entonces hay una tensión estilística que siento que no se resuelve satisfactoriamente. Y además, estas reflexiones de las cuales les contaba anteriormente no tienen una incidencia real ni en la escritura ni en el desarrollo de la trama. Usa a los personajes para exponer sus ideas, pero estas ideas realmente no les afectan. Por ejemplo, la muerte. La muerte es un tema central porque todo el libro bélico trata sobre la muerte. Y sin embargo, cuando la muerte sucede, un pequeño spoiler, la muerte sucede en un libro sobre guerra, muchas veces no genera nada, muchas veces no pasa nada, muchas veces no hay un cambio, no hay una transformación fundamental en los personajes. Si acaso, y este sí es un spoiler más grande, spoiler, hacia el final del libro hay un momento en el cual el acercamiento a la muerte, ni siquiera es una muerte, sino es el acercarse a la muerte, sí genera una transformación, un cambio de un personaje, un cambio incluso tan radical que se siente que no entendemos de dónde viene. Pero yo creo que ya más adelante hablaré del final. Bueno, pasemos a hablar un poco más acerca de los personajes. Estos son personajes que, como una buena película bélica clásica, son personajes que no muestran debilidad. Son los arquetipos de el soldado, el guerrero norteamericano, y pues son 4 los personajes que yo diría que son principales. Algunas personas incluyen un quinto personaje, yo diría que son 4. El primero es el coronel Francis Sand, que es un tipo rudo, con experiencia, que procura normalmente no revelar mucho más de lo necesario. Sin embargo, siempre mantiene una actitud cordial porque los militares, sobre todo en estos espacios de guerra o de invasión, funcionan a la par como militares y como diplomáticos. Es decir, tienen que aprender a generar relaciones con las personas que están invadiendo. Y por eso tiene esta configuración de ser un personaje elocuente, estratégico, igualmente con ideales profundos sobre la guerra. O eso parece. Es un personaje, diría yo, estereotípico. Tal vez en lo que se sale este personaje es que trabaja en operaciones psicológicas o PSYOPs, que es un equipo dedicado a las operaciones de, como dice su nombre, guerra psicológica. Y tal vez ese equipo es una de las mayores leyendas de las tácticas militares estadounidenses, en el sentido de que muchos de sus
sus trabajos, sus misiones, solo fueron conocidas hasta mucho tiempo después, cuando se desclasificaron los documentos. En Estados Unidos los documentos clasificados del FBI, de la CIA, que en este caso son de la CIA, se desclasifican a los 50 años. Así que imagínense que es un equipo que durante 50 años fue una especie de leyenda, de la cual no se conocía mucho, ahora se conoce muchísimo más. Y aparte de eso, parece tener una especie de código de honor o un código militar, un sentido del honor. Además de eso está su sobrino, que se llama Skip Sands. Es un joven que se enlista desde muy joven a la fuerza militar y al parecer tiene un gran futuro. Al final termina dedicándose a las operaciones encubiertas o como espía, y para eso tiene que hacer toda una labor de aprender varios idiomas, aprender traducción, porque tiene que hacerse pasar por un traductor. Por otro lado, hay otra pareja de familiares que son los hermanos Houston, que son los otros dos personajes. Yo diría que estoy organizándolos casi a nivel de importancia. Tal vez Skip es incluso más importante que el resto, o bueno, tal vez tiene más espacio en el libro. Los hermanos Houston, uno, el mayor, está enlistado hace mucho tiempo, y el otro apenas lo conocemos, está en ese momento decisivo en el cual está pensando qué hacer con su vida, y al final decide enlistarse también a la marina, a los marines, a la fuerza, a esas fuerzas especiales estadounidenses. Y aparte de estos personajes, también está la familia Nguyen, que es una familia de Vietnam. Hay varios personajes como Hao, como Minh, digamos que son esa contraparte de aquellos vietnamitas que tienen que decidirse si están a favor o no de la guerra, si están a favor o no de invadir el norte. Y digamos que hay una contraparte, sin embargo el libro siempre está contado desde el punto de vista norteamericano, claramente. Ya hablaré más sobre ese tema. Y como les decía, en el libro la guerra sucede de manera periférica. En su mayoría sucede afuera. Hay un solo momento donde estamos realmente metidos dentro de la guerra, y ese momento sucede hasta prácticamente la mitad del libro. O sea que no esperen que sea un libro con muchísima acción. No lo es. Ahora bien, quiero hablarles de un tema que me parece importante, una de las mayores críticas que podría hacer al libro, y es que me llama mucho la atención las figuras femeninas del libro. Porque en el libro las mujeres tienen un papel bastante particular. Diría que otra vez la guerra no tiene rostro de mujer en este libro, porque las mujeres o son mujeres vietnamitas o filipinas que son prostitutas, o son viudas resignadas, o son mujeres dóciles, pero digamos que nunca se aborda a profundidad el tratamiento de la figura femenina. Hay un intento al final de abordarlo que me parece completamente insatisfactorio, pero la figura femenina es casi inexistente. Al menos el punto de vista femenino, la preponderancia femenina dentro de la guerra, más allá de eso, de ser herramientas en el sentido de ser cosificadas, o más allá de ser mercancía, o más allá de ser parte necesaria para los hombres dentro de la guerra, que son formas complicadas de verlos. Y por eso mismo el libro no trata realmente mucho acerca del amor, o el amor que muestra no es muy convincente. Incluso al final hay un intento de mostrar un amor que parecía verdadero o profundo, pero no se ha construido a lo largo del libro.
surge prácticamente de la nada. El libro, en su mayoría, como les dije, el protagonista es Skip. Skip está enfrentándose a la desilusión, al duelo, al sinsentido de la guerra, a la necesidad de darle algún tipo de comprensión a lo que está sucediendo. Y la mayoría de personajes encuentran una especie de incongruencia entre las creencias religiosas o la religión como tal y la guerra, que creo que es una de las reflexiones principales que tiene el libro, y es muy difícil creer en Dios cuando estás en medio de la guerra. Ahora bien, hablemos de... creo que ya he hecho varias críticas al libro, pero quiero entrar más a profundidad a tal vez los problemas de estilo que encuentro, que también afecta a la trama. Y es que este intento de generar fragmentos que parecen separados y que van año a año, desde el año 63 hasta el año 80, siento yo que también hace que exista una desconexión en el libro. No necesariamente tiene que ser así. Hay libros por fragmentos que no están desconectados. Hay libros por fragmentos que funcionan muy bien cuando el cerebro puede unir los fragmentos y encontrar la lógica interna de qué es lo que ha pasado en el antes y después. Un ejemplo clásico sería La broma infinita. Sin embargo, en este libro hay una desconexión muy grande, que en principio pues es una elección estilística. Sin embargo, se vuelve un problema hacia el final porque los personajes pareciera que no tienen ni causas ni consecuencias de sus acciones. Simplemente las cosas pasan y ya está. Y eso no necesariamente está mal. Hay libros que simplemente pintan lo que llamaría Sartre retratos, ¿no? Retratos, escenas específicas que no necesariamente te quieren contar una historia. Sin embargo, este libro te quiere contar una historia. Así que pasa que dentro de esos fragmentos, lo que pasa entre un fragmento y otro, nos podemos perder momentos fundamentales que simplemente luego te los cuentan de manera escueta. Y eso sucede en el final. Y creo que eso tal vez es la crítica más grande que le puedo hacer. Hay un problema bastante grande en el final. Al final hay una serie de cartas que escribe Skip. Y estas cartas se sienten completamente innecesarias. No dejan ver elementos interesantes. Y son cartas que se escriben aproximadamente 5 años después del último momento que habíamos conocido a Skip. Por lo tanto, el personaje ha cambiado mucho, pero tampoco entendemos qué es lo que ha pasado en su vida para que el personaje cambie de esa manera. Se leen como una especie de mensajes incongruentes de un personaje que no ha sido lo suficientemente desarrollado y que está desesperado. Y bueno, luego de todo esto voy a entrar a algunas conclusiones que creo que pueden ser, o reflexiones que creo que pueden ser bastante interesantes al momento de hablar del libro. Primero, la mentalidad estadounidense, o al menos esto es lo que siento yo al momento de leer el libro, esa mentalidad que representa Dennis Johnson a través de sus personajes, pero que yo creo que de cierta manera él mismo está poniendo su propia voz ahí. Por lo tanto, me atrevo a decir que es un poco la mentalidad que igual tiene, o el ethos o la manera de pensar que tiene Dennis Johnson frente a las actuaciones norteamericanas. Ahora bien, no estoy seguro de si es así o no, pero al menos se siente así. Lo que sucede es que esa mentalidad se encuentra frente a una barrera. La barrera que siempre se representa desde Apocalypse Now, o bueno, desde El corazón de las tinieblas, es la selva. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sin embargo, esa selva es una metáfora para un choque cultural, y es no poder entender ese ethos o esa forma de comportarse de las otras culturas, de las culturas no occidentales. Cómo viven, cómo piensan, qué creen esas culturas no occidentales. Nunca se les da el valor o la representación
ni a las culturas de Vietnam, ni a los filipinos, ni a los japoneses. Simplemente están ahí. Están ahí porque tienen que estar, porque era necesario para contar la historia de la guerra de Vietnam. No puedes contar la guerra de Vietnam sin Vietnam. Y pues tampoco puedes contar lo que sucede antes de la guerra de Vietnam sin Filipinas o sin Japón. Pero siguen estando ahí, simplemente están ahí. Nunca llega Denis Johnson a comprender el valor fundamentalmente distinto de esas maneras de pensar. Creo yo que eso hace que pinte un libro unidimensional, porque solo podemos ver un lado del conflicto. Diría yo que eso es un problema que no solo está en este libro, que está en muchos libros bélicos y muchos libros bélicos sobre todo respecto a la literatura norteamericana, pasa un montón y no es fácil de solucionar. Pero creo yo que se le puede exigir, sobre todo un libro que surge en el siglo XXI, que ya tiene una gran tradición de libros bélicos, se le puede exigir algo más. También siento que esa incapacidad de comprensión genera una especie de exotización. Está exotizando a esas otras culturas e incluso las está subvalorando. Así que la novela lo que hace es, o la solución de Denis Johnson es occidentalizar los comportamientos, occidentalizar las costumbres, occidentalizar los diálogos de los personajes, en este caso asiáticos, incluso cuando hablan entre ellos, incluso cuando tienen relaciones entre familia, que eso sucede un par de veces, solo un par de veces que yo recuerde en todo el libro. Incluso ahí los exotiza. La segunda reflexión que les traía es acerca no solo del libro, sino de la no ficción o de la novela histórica. Y es la importancia de leer con especial atención una novela de no ficción. Por especial atención no me refiero a que vayas a Wikipedia y revises si las fechas son correctas y si los personajes que nos cuentan existieron o no y qué pasó exactamente en ese punto en particular. Creo que aunque eso puede ser un valor interesante, hacer el fact-checking de un libro de no ficción o un libro histórico, o incluso de ficción histórica, es más importante aún entender que cuando a un libro se le da esta categoría de no ficción, se genera una especie de compromiso con o de novela histórica, se genera una especie de compromiso con el lector, de te voy a contar algo que pasó. Pero entonces, cuando nosotros depositamos esa confianza, necesitamos al mismo tiempo reconocer cuáles son los sesgos del escritor al momento de contarnos esa historia. Que nos están contando la historia, no nos están contando ficción. Es muy necesario entender desde dónde habla el escritor, cuál es su voz, cuál es su punto de vista, a qué le da importancia y a qué no. Así que esas eran las dos reflexiones finales. Para resumir, en resumidas cuentas, a pesar de todas las críticas que le pude haber hecho al libro en estos 25 minutos casi de video, al menos de grabación, es un libro que yo creo que si tú no has visto Apocalypse Now, si tú no conoces mucho de literatura bélica o si tú no conoces mucho de los tipos de diálogos estilo Graham Greene, esta forma de generar intriga a través de las conversaciones, si tal vez quieres adentrarte por primera vez a ese estilo, puede ser una novela medianamente desafiante, sin embargo, puede no estar mal.
Pero en general mi pregunta es, yo sé que los criterios de valor son completamente subjetivos y difíciles de definir, pero es una novela que merece estar dentro de esta lista de las 100 mejores novelas o de los 100 mejores libros del siglo XXI, así está en la posición 100. Yo diría que sin haber leído los otros 99 por ahora, tal vez sí haya leído alguno, pero no he querido revisar la lista, voy uno por uno. Ya estoy leyendo el 99, por cierto. Yo diría que me quedan dudas. Yo diría que me quedan dudas de si este libro pertenece a esta lista. Incluso para preparar este video estuve leyendo algunas análisis, algunas reseñas. Había muchas reseñas positivas, pero también algunas que decían que tal vez este no es el mejor libro de Denis Johnson. Y Denis Johnson es un escritor que en específico es muy conocido por cuentos o por relatos cortos. Quiero leer los relatos cortos porque creo que puede haber mucho valor en ese tipo de textos. El estilo que tiene igual me gusta mucho, que incluye esas frases certeras, esas frases que uno puede subrayar o llevárselas o citarlas o ponerlas en un tweet y que valen la pena, son valiosas por sí mismas. Eso me encanta. Creo yo que es mucho más fácil incluir ese tipo de frases en un cuento que en una novela, y las novelas que lo logran hacer de manera adecuada, pienso yo en La Montaña Mágica, por ejemplo, que es un libro muy reflexivo, muchísimo. Son empresas monumentales, son complicadísimas, es un proyecto muy difícil de lograr. Bueno, hasta aquí va la reseña, espero que les haya gustado y espero que me acompañen en este camino de leer los 100 libros, los 100 mejores libros del siglo XXI según el New Yorker. Si les interesa, podemos ir leyéndolos. Cada cierto tiempo yo voy a ir subiendo las reseñas y las voy a dejar aquí en YouTube, y también voy a dejar un video en TikTok, seguramente en Instagram, para que hablemos del tema, ¿vale? Así que vamos a leer 100 libros, quién sabe cuándo vamos a terminar, pero acompáñenme en esta misión tan interesante y nos vemos en una próxima.